La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas mormonas. Hola a todos, bienvenidos a Pesquisas Mormonas. Yo soy Manuel. Hoy vamos a hablar un poco acerca de un ensayo que se llama El gobierno del populacho y el estado de la ley. Y vamos a llegar a eso. Quería avisarles que hoy acabo de crear un grupo de Reddit, reddit.com. La ventaja de Reddit, para muchos que quieren comentar pero no se animan en Facebook porque no quieren usar sus propias cuentas, tienen que andar usando cuentas falsas, tienen miedo de que la gente lo denuncie en Facebook y le borren la cuenta, etc. Lo bueno de Reddit es que todo el mundo en Reddit es anónimo. Yo creo mi cuenta, si quiero puedo poner mi nombre real, pero no hace falta, puedo poner un nombre falso. Y yo sé que hay muchos que no se animan a unirse al grupo de Facebook justamente por eso, porque no quieren que sus familias vean lo que escriben. Por más que sea un grupo cerrado, por ahí tienen miedo de que los infiltrados los denuncien. Así que al tener un grupo de Reddit donde todo el mundo es anónimo, se pueden meter todos los infiltrados que quieran, pueden revisar todo lo que quieran y nadie se va a enterar de nada. Así que esa es la ventaja. Reddit.com, vayan ahí, busquen el grupo de Pesquisas Mormonas y me van a encontrar. Y si no, fíjense si no lo encuentran, a mí me cuesta encontrar el grupo desde una de mis cuentas. Vayan a YouTube, ahí yo tengo un video que les explica cómo meterse a Reddit y ahí yo les pongo el enlace directo al grupo de Reddit. Otra cosa, con respecto al video ese que hice con la entrevista a Jairo y a Francisco de Afirmación, la respuesta ha sido muy, muy positiva, pero muchos, 3 o 4, han sido muy negativos y han dicho, estos son lobos vestidos de corderos, estos no deberían haber recibido plata de la iglesia porque ahora están atados a la iglesia. Y yo entiendo, eso fue una reacción dura para muchos, incluso para miembros de la Junta de Afirmación. Como ya dijimos, una de las miembros de la Junta se fue específicamente por eso, por la donación de la iglesia. Pero como dijimos, en la entrevista esa, si la han escuchado, una queja, por ejemplo, fue que el grupo de Afirmación apoya a la iglesia y apoya a que la iglesia siga abusándose, aprovechándose de sus miembros, algo así. Pero Afirmación no hace eso. Afirmación no le dice a nadie que tiene que quedarse en la iglesia. De hecho, si ustedes van a Afirmación Sud en YouTube y buscan ahí los videos de las conferencias, muchas de las historias son muy negativas en contra de la iglesia. Hay historias positivas, hay historias negativas. Lo que pasa con Afirmación es que ellos no le dicen a la gente que tiene que quedarse o que tienen que irse de la iglesia. Ellos simplemente lo apoyan a uno a donde esté. Punto. Y en eso me parece a mí que Afirmación es mucho más inclusiva, mucho más tolerante que la iglesia misma y que muchos otros grupos de apoyo LGBT, como los grupos que realmente son apoyados por la iglesia, fundados por la iglesia y solo para miembros activos de la iglesia. Afirmación no es nada de eso. Si no les gusta Afirmación, yo entiendo, no se unan. Pero me parece que mucha de la crítica que le hacen a Afirmación no ayuda a nada, porque Afirmación ha hecho mucho más. Ha hecho mucho para ayudar y salvar la vida de muchísimos jóvenes LGBT en la iglesia, que muchos de estos que se quejan han hecho. Muchos de estos que se quejan no han hecho nada. Afirmación por su parte ha hecho muchísimo. Ellos tienen los números para demostrar el trabajo que han hecho. Así que si quieren criticar Afirmación, critíquenlo. Pero yo lo que vi, yo no fui a la conferencia este año, pero voy a ir el año que viene. Cuando yo fui al parque después de la conferencia, donde había una reunión de gente de Afirmación que se juntaron para pasar el rato, yo fui y les digo, yo nunca sentí un espíritu de unión tan grande en ninguna reunión de la iglesia, ni en ninguna reunión de ex mormones, ni en ninguna reunión de ninguna otra cosa. Así que yo lo que vi y yo lo que viví hablando con estos chicos y pasando el rato con ellos, no veo nada de lo que ellos dicen que son lobos con ropas de cordero ni nada de eso. Así que no entiendo esa crítica. Con respecto a que van a estar atados a la iglesia porque aceptaron plata, o sea, yo sé, para muchos $25,000 es una fortuna, pero para la iglesia y para Afirmación, $25,000 no es nada. Es menos del sueldo mínimo anual acá en Estados Unidos.
Entonces, no es que Afirmación dice, por esa plata ahora vamos a tener que ser sirvientes de la iglesia por siempre. No, porque los papeleos que ellos firmaron específicamente no dicen nada acerca de ellos tienen que hacer nada por la iglesia a cambio de esa plata. Y la iglesia no lo requirió. De hecho, esto fue de mucha más ventaja para la iglesia que para Afirmación. Y tal vez el error de Afirmación fue que ellos sirvieron como herramienta para ayudar a la iglesia a hacerla quedar bien al aceptar ese dinero. Porque lo único que quedaron bien con esto fue la iglesia. Porque ellos lo publicaron en sus diarios, lo publicaron en el Deseret News, lo publicaron en el diario de la Universidad de la Iglesia, lo publicaron en KSL, que es la radio, lo publicaron en todas partes. Ellos orgullosos de que ellos le dieron plata. Para mí, yo les voy a decir, para mí, la iglesia dándole plata a Afirmación, esos $25,000, es lo mismo que un hombre que es abuso de su familia, abusivo físicamente. Y yo creo que ya lo dije, pero tal vez sí lo dije, pero perdón si lo repito. Se lo he contado mucho, no sé si lo incluí en el programa. Pero un esposo así, le pega a su hijo, le pega a su hija, le pega a su esposa, y después va y le da plata, qué sé yo, $3 para que vayan a comprar curita, y ahora quiere que su esposa y sus hijos vayan y lo feliciten públicamente por lo que hizo. Y la esposa y los hijos dicen, gracias por la plata para las curitas, pero obviamente no vamos a hacer nada de eso. Entonces el tipo fue y se publicó él mismo en sus medios, en su Facebook, en su Twitter, diciendo, miren qué buen hombre que soy. Es lo mismo que hizo la iglesia acá. Y creo que eso es todo. Hay muchas noticias. La iglesia está apareciendo en las noticias como loco últimamente. Y ahora que voy a estar de vacaciones por 3 semanas, voy a publicar varias cosas que tengo ahí en mi email, que me mandé a mí mismo y que gente me está mandando sobre cosas que quieren que publique, cosas de las noticias, cosas interesantes. Así que voy a hacer más programas de media semana, justamente por eso. Pero pasemos. Este ensayo se llama El gobierno del populacho y el estado de la ley, reacción de la prensa estadounidense al asesinato de José Smith. Esto fue escrito por un tal Paul D. Ellsworth en el diario académico, y lo pongo acá entre comillas, de la BYU. Y ya van a ver por qué. Resulta que un diario académico acá en Estados Unidos y en todo el mundo en realidad, cuando uno publica en un diario académico, ese ensayo, ese artículo que uno publica, ese estudio, tiene que ser revisado por varias personas. Entonces ellos buscan errores, buscan confirmación de datos, se aseguran de que la gramática esté bien, de que no haya ningún dato incorrecto, alguna cita que lleve a nada, o algún estudio que está mal hecho, etcétera, ¿no? O sea, gente que es relevante en la causa, en el campo del que sea. Si es literatura, obviamente no van a poner un científico, ahí van a poner a alguien que sepa de literatura. Si es de física, van a poner a un físico, etcétera. Ahora, este diario, el BYU Studies, tiene artículos como en el que la gente escribe acerca de lo maravilloso que es la iglesia mormona, pero es como que se saltearon la parte en la que ellos tienen que revisar que los datos estén correctos. Porque yo lo leía esto, me pareció interesante como dato, pero después revisando las citas dadas por este hombre, porque ahora, tal vez cuando este artículo se publicó, vaya a saber cuándo, era muy difícil revisar los datos que él da, pero ahora es muy fácil. Muchos diarios desde el comienzo de este país hasta ahora están escaneados y están en el internet, ya sea en archive.org o en newspapers.com, y me sorprendí realmente. La manera en la que este hombre saca cosas de contexto, cambia el contexto, y no solamente saca cosas de contexto, sino que cambia las oraciones directamente. Él pone 3 puntos y ya hizo que la cita significara algo completamente diferente. La deshonestidad de este hombre, y no sé si la deshonestidad, vagancia o ignorancia o lo que sea del BYU Studies en publicar algo como esto. Esto hace quedar mal a la institución en sí. Así que bueno, pasemos entonces. En la cálida tarde del 28 de junio de 1844, un pequeño grupo de entristecidos hombres caminó con una pesadez por la carretera de Carthage a Nauvoo, Illinois. Los hechos significativos de los días recientes estaban cambiando la dirección ahora hacia esta procesión silenciosa que cargaba los cuerpos de 2 hombres de regreso a la ciudad santa que habían fundado y gobernado. Lo que parecía imposible para muchos mormones había ocurrido. José Smith, el profeta, y su hermano Hiram estaban muertos.
Aturdidos por la noticia de las muertes, los santos de los últimos días directamente se acongojaron por la pérdida de sus amados líderes. Para ellos, los asesinatos fueron el amargo clímax de años de persecución religiosa. Desde 1844, este asesinato del profeta mormón ha sido el tema de una extensa investigación histórica por eruditos mormones y no mormones. E incluso ahora hemos tenido una muy poca información acerca de un aspecto importante de este fenómeno, es decir, la reacción de la opinión pública hacia el asesinato. Mientras que algunos historiadores han lidiado con la respuesta de periódicos de Illinois sobre el incidente, pocos, si es que algunos, han examinado de cerca la reacción de los periódicos nacionales hacia el asesinato. Para ayudar a llenar este hueco en los estudios mormones, este artículo examinará la manera en que la prensa nacional reaccionó al asesinato de José Smith y su hermano y sugerirá algunas razones por la actitud de la mayoría de los periódicos sobre este incidente particular. A mí me pareció muy interesante. Sí, ¿qué dijeron los diarios del país acerca de la muerte de José Smith? O sea, para nosotros como mormones, ex-mormones, este es un hecho muy importante. Pero en la historia de los Estados Unidos en general, esto es bastante insignificante. O sea, ¿a quién le importa, no? Entonces sí, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Fue similar a lo que pasó con Monson cuando el New York Times publicó el obituario? ¿O fue más breve? ¿Fue más largo? ¿Hubo una reacción más amigable? Más, no sé, ¿cómo fue? Entonces por eso me pareció interesante este artículo. Así que veamos. Para comprender la actitud que la prensa estadounidense adoptó hacia los asesinatos de los Smith, puede ser útil revisar los acontecimientos que procedieron a la muerte de José. Desde su inicio, la iglesia mormona había atraído oposición. Durante los 14 años desde que José Smith había organizado a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, había sido acusado de casi todo crimen posible. Él fue arrestado, procesado, liberado, arrestado y procesado de nuevo. Su gente había sido llevada de Nueva York a Ohio, de Ohio a Missouri, de Missouri a Illinois, y menos de 2 años del asesinato del profeta estarían rehuyendo desde Illinois hasta la supuesta seguridad del Valle de Lago Salado. Y esto es un detalle pequeño, pero cuando él dice José Smith había sido acusado de casi todo crimen posible. No, nada que ver, ni cerca. Lo acusaron de traición, lo acusaron de estafa, pero lo acusaron de crímenes muy similares uno del otro. No es que lo acusaron de 100.000 cosas diferentes, lo acusaron 100.000 veces de la misma cosa. Las circunstancias particulares que condujeron a la muerte de José Smith comenzaron a principios de junio de 1844 con la destrucción del Nauvoo Expositor, un periódico anti-José Smith publicado por desertores de la iglesia que consideraban a José un profeta caído y estaban decididos a poner las inmoralidades y atrocidades que reclamaban que él había cometido. Y de hecho, el Nauvoo Expositor, y yo tengo este sueño, este proyecto, que no es tan gran cosa, pero ya lo voy a hacer. Es cuestión de tiempo nomás. Es traducir el Nauvoo Expositor y publicarlo como si fuera un programa de radio de variedades, porque ese diario tiene noticias, tiene poemas, tiene cuentos, tiene opiniones, es como un programa de variedad. Y creo que de entre los, 30 artículos que contiene, no estoy diciendo algo por decir, tal vez 2 se refieren a José Smith, y todos se refieren a lo mismo. José Smith practicó la poligamia. Eso fue la acusación anti-mormona, anti-José Smith tan grave que hizo el Nauvoo Expositor. José Smith practicó la poligamia, algo que ya todo el mundo sabía. La primera edición, así que si alguien quiere ayudarme a grabar una de las secciones del programa de variedad, ayúdenme, yo les mando algo. La primera edición estaba llena de acusaciones en contra del profeta, reclamos que él y otros líderes de la iglesia consideraron mentiras y calumnias, como por ejemplo el que él había practicado la poligamia. Ahora, el autor de este artículo, el señor Ellsworth, ¿cómo se llama? Hace pensar al lector que las acusaciones del diario con orientación, aunque no exclusivamente antimormón, eran inventos descabellados. La única acusación contra José es demostrablemente real. Es también curioso que note que esta era la primera edición del diario, ya que el periódico no tuvo más que una sola edición antes de que José Smith ordenara su destrucción. O sea, cuando dicen que yo me ofendo fácil, mírenlo acá el coso este. Una reunión del concilio de la ciudad de Nauvoo fue convocada inmediatamente por José Smith, quien también era el alcalde. El expositor fue declarado una molestia pública y se ordenó destruir la prensa. Y eso es lo que llamamos
un conflicto de intereses. José Smith no solo era el profeta de la iglesia, no solo era el ofendido por este diario, era el alcalde de la ciudad. Entonces él, como alcalde, hizo algo que lo defendió a él como profeta. Entonces por eso es tan importante que separemos este tipo de cosas, la religión de la ley, del Estado. Estas cosas tienen que estar separadas, porque si no ocurren cosas como esta. Lo que tenemos como resultado es una teocracia, y eso es claramente lo que José Smith quería lograr. La noticia de la destrucción enfureció a los ciudadanos no mormones de los pueblos circundantes de Illinois, quienes sentían que los mormones habían violado el derecho del expositor a la libertad de prensa. Claramente. Los antimormones, sacando provecho del sentimiento público, demandaron el arresto de José Smith y los involucrados en el incidente. Ahora, nota mía, sacando provecho del sentimiento público o reclamando su derecho a la justicia, deberíamos decir. Después de todo, el daño causado por el profeta fue significativamente costoso. Él destruyó la imprenta y el edificio. O sea, fue mucha plata la que le costó a la gente. Además de violar una enmienda de la Constitución que aquí en Estados Unidos es sacrosanta, la libertad de expresión. El gobernador de Illinois, Thomas Ford, pronto envió a la milicia estatal para que arrestara al profeta mormón, y Ford mismo se apresuró al área para supervisar personalmente la captura. El 24 de junio de 1844, José Smith se entregó a las autoridades del estado de Illinois con la condición de que lo protegerían de los ciudadanos hostiles. 3 días más tarde, después de que él y su hermano Hiram hubieran sido encarcelados en Carthage, la sede del condado, una multitud de hombres con caras pintadas irrumpió en la cárcel, venció a los guardias y disparó y asesinó a los 2 Smith. Y a mí me da tanta curiosidad de que los mormones se quejan de que el gobierno no protegió a Smith en la cárcel. Ok, tenían guardia, pero obviamente una muchedumbre entera fácilmente podía vencer a una guardia. Ahora lo que tenemos que pensar es que acá él dice, José Smith se rindió con la condición de que José Smith había sido acusado de un crimen. Él no puede andar poniendo condiciones para que lo arresten. Acá viene la policía y me dice, che, te robaste un auto, vení conmigo. Yo digo, yo voy a ir con ustedes con la condición de que en la cárcel me den sopa de arroz todos los días, bla, 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 bla. O sea, qué estupidez. Qué estupidez decir eso. No lo protegieron. Sí, lo protegieron, pero ¿qué querés cuando tenés una muchedumbre en tu contra? Cuando tenés un estado entero en tu contra, ¿qué vas a hacer? Que iban a dejar de proteger la frontera de los Estados Unidos para mandar el ejército entero a que lo defendieran a él, por crímenes que él mismo cometió. No seamos absurdos tampoco. El asesinato de los Smith en Carthage, Illinois, ocurrió cuando la nación en general estaba sufriendo una oleada de anarquía y disturbios, y en esta tensa atmósfera las acciones de la muchedumbre en Carthage fueron denunciadas como otra señal de anarquía naciente. Para la mayoría de los estadounidenses, el incidente no fue simplemente un caso aislado de fanatismo religioso, fue un caso no tan aislado de violencia colectiva. Ahora, curiosamente, la destrucción del Nauvoo Expositor también fue un escándalo nacional. También considerado una señal de anarquía, pero el autor de este ensayo lo ignora. Por ejemplo, y algo que él no nota, en la edición del 25 de junio de 1844, el Week Standard de Washington, D.C., publicó lo siguiente. Tenemos información unas horas después del país mormón en Illinois, se produjo gran entusiasmo en Warsaw por la noticia de la destrucción de la oficina del Nauvoo Expositor y se publicó un volante que invitaba a apelar a las armas. En una hora posterior, los recursos se obtuvieron en Carthage, la sede del condado de Hancock, y se despacharon oficiales a Nauvoo para arrestar a las personas involucradas en la indignación, es decir, en la destrucción del diario. Y acá usa la palabra indignación. Pero esto, nos atrevemos a decir, no se hará. La ley es impotente para siempre en esa región. ¿Por qué? Porque es una teocracia. En Warsaw prevaleció el rumor de que Joe Smith estaba arrestando a todos los hombres de Nauvoo que se enfrentaron o no justificaron sus acicalamientos. El Baton Rouge Gazette de Luisiana informó el 29 de junio de 1844. Mencionamos hace unos días la destrucción de la oficina del Nauvoo Expositor por orden de Joe Smith y sus herramientas, el Consejo Municipal. La indignación ha producido una gran sensación en el país fronterizo con Nauvoo y de hecho en todo el estado de la Pradera y en Missouri. Smith ciertamente ha cometido grandes atrocidades para justificar tales medios. Nos parece que la ley es muy imperfectamente administrada en Illinois o estos asuntos nunca habrían alcanzado tal crisis.
El Carroll Free Press de Idaho, por su parte, de Ohio, no, Idaho no existía, de Ohio, por su parte, escribió en enero del año siguiente que varios mormones acusados de destruir la imprenta del Nauvoo Expositor fueron juzgados por un jurado seleccionado por el sheriff, que es José Smith, y el tribunal del comisionado del condado, y absueltos. Por lo tanto, las acciones de los tribunales se convirtieron en una mera burla a la justicia. Claro, José Smith, cuando lo mandaron a juicio, él mismo eligió el jurado que lo iba a condenar o a absolver. O sea, él mismo defendió a la gente que lo iba a juzgar. Sin importar cuán grave la ofensa o cuán clara fue la culpabilidad de los prisioneros, sus amigos lograron controlar el juicio y asegurar su absolución. O el autor del ensayo desconocía la crítica universal a la destrucción del Nauvoo Expositor, lo cual es difícil de creer, o está siendo simplemente deshonesto al enfocarse en hacer quedar bien a su iglesia y a sus adorados líderes. Continuemos. Las 3 décadas anteriores a la guerra civil estuvieron, para los Estados Unidos, cargadas de episodios de violencia. Según Richard Maxwell Brown, un prominente erudito sobre la violencia estadounidense, el periodo de los 1830, 40 y 50 pudo haber sido la era de máxima violencia urbana que Estados Unidos haya experimentado alguna vez. Brown explica que durante este periodo al menos 35 disturbios principales ocurrieron en Baltimore, Filadelfia, Nueva York y Boston. Baltimore tuvo 12, Filadelfia 11, Nueva York 8 y Boston 4. Por su papel principal como un escenario de violencia urbana, Baltimore se ganó el desagradable título de ciudad de las turbas. Otro estudio importante de violencia estadounidense concluye que en el periodo de los 1830 a los 1850, la violencia colectiva no solo aumentó notablemente, sino que también se convirtió en una característica de la vida estadounidense. No de la vida urbana o de la vida del sur o de la vida del oeste, sino de la vida estadounidense. Los objetos de esta violencia fueron muchos. La muchedumbre activamente acosaba a católicos, mormones, abolicionistas, mexicanos, inmigrantes, jugadores de apuestas y prostitutas. En su libro Violencia de la Frontera, Eugene Holland atribuye la agitación al desarrollo de varios barrios bajos, la llegada de millones de inmigrantes irlandeses y alemanes, la competencia por los trabajos y las fuerzas policiales pobremente entrenadas. Al reportar actividades colectivas, los periódicos contemporáneos casi siempre las denunciaban como actos de anarquía. Por ejemplo, el 12 de marzo de 1844, el Louisville, Kentucky, el Daily Journal, lanzó un artículo con el título Ley del linchamiento. Según el artículo, una multitud había colgado, incluso sin la apariencia de prueba, a un negro acusado de asesinato, y la publicación condenó este acto, insistiendo que tales procedimientos no tienen sentido. La ley lo habría colgado y no hicieron nada más. Mucho mejor dejar a las leyes tomar su curso. En la violencia urbana que ocurrió en 1844, lo más pronunciado y costoso surgió de los choques entre inmigrantes irlandeses y los miembros del Partido de los Americanos Nativos. Y estos no son indios, son los que se creen americanos nativos, que son gringos, ingleses. Los irlandeses habían venido a los Estados Unidos en masa durante la primera mitad del siglo XIX para librarse de la devastadora gran hambruna en Irlanda. Esta migración masiva dio lugar a un fuerte sentimiento nativista entre muchos estadounidenses. De nuevo, suena familiar, ¿eh? Quienes vivían con sospecha a los extranjeros que llegaban. Uno de los miedos más penetrantes de los nativistas era que los irlandeses usarían sus números para formar un bloque electoral que podría controlar el gobierno. Tales miedos fueron promovidos por diversos grupos protestantes que apasionadamente se opusieron a los irlandeses debido a sus creencias católicas. Y yo estoy acá a favor de que los irlandeses busquen un lugar donde pueden tener una mejor vida. Los irlandeses se estaban muriendo de hambre literalmente en Irlanda. Entonces vinieron acá y al ser atacados por los locales empezaron a defenderse y se convirtieron en uno de los grupos más violentos en los Estados Unidos. Pero al decir este hombre que los pobres irlandeses fueron acusados por ser católicos y por eso iban a votar en masa, a mí me parece interesante porque esto es exactamente lo que sucedió con los mormones en todos los estados en los que vivieron. Votaron en masa, todos por el mismo candidato, influyendo la política local a su favor y enfureciendo a los ciudadanos más antiguos en esas áreas. Por lo tanto, a pesar de las sospechas de estos grupos protestantes, sus miedos estaban basados en una realidad de la época. Continuemos.
La tensión social y el potencial para la violencia aumentaron cuando los nativistas formaron un partido político con el propósito declarado de excluir a los irlandeses de la política y mantenerlos alineados. En línea. El partido conocido sucesivamente como el Native American Party y la Orden of the Star Spangled Banner, algo así como la Orden de la Bandera estadounidense, eventualmente se convirtieron en el Know Nothing Party, el partido del no sé nada. Debido a su secretismo y a la respuesta de sus inmigrantes de yo no sé nada, al preguntarles acerca de las actividades del partido. Y de nuevo, qué curioso, porque eso era exactamente el lema de los mormones cuando el gobierno federal prohibió la poligamia. Les preguntaban a ellos. Venía alguien a Utah, empezaban a hacer preguntas y lo empezaban a mirar con sospecha. Y ellos decían, no es problema tuyo. Ese era el lema de Utah de esa época. No es problema tuyo. En 1844, un año de elección presidencial, las emociones de los nativos estaban en una pendiente. Los sentimientos hicieron erupción en la violencia y los informes de la prensa de choques entre los grupos comenzaron a aparecer temprano en el año. La edición del 27 de abril del Fort Wayne Sentinel de Indiana, por ejemplo, reeditó un informe del New York Herald de un amotinamiento en Brooklyn entre los estadounidenses nativos y los irlandeses. Unos días más tarde, el Indiana State Sentinel reportó que en la noche de la elección en San Luis, un serio disturbio ocurrió entre una parte de nativos y extranjeros. Estas escaramuzas fueron posteriormente opacadas por amotinamientos que estallaron en Filadelfia una y otra vez desde mayo hasta julio. Y esto, o sea, yo sé que es un poco de historia estadounidense densa, pero él es lo que está haciendo, está mostrando, está creando una especie de tela de pintura, ¿no? Y él está poniendo la imagen de fondo. Este era un país muy violento. Y la prensa de esa época se quejaba contra esa violencia. El 7 de mayo de 1844, las calles de Filadelfia se convirtieron en la escena de un intenso disturbio entre los estadounidenses nativos y los irlandeses. Según informes, antes de que los grupos pudieran ser puestos bajo control, 14 personas murieron, 39 fueron heridas y 38 edificios fueron quemados hasta los cimientos. Los relatos de la contienda dominaron la prensa estadounidense con titulares como «Los disturbios de Filadelfia, la muchedumbre de Filadelfia», siendo común en los periódicos a lo largo del país. Bueno, a ver, voy a saltar un poco esto porque es más o menos todo lo mismo. Ahora, lo que yo les recomiendo es que miren la película de Martin Scorsese, Gangs of New York, o no sé cómo se traducirá en español, Pandillas de Nueva York, algo así. Y esa película ilustra esta violencia extrema entre los nativos estadounidenses y las pandillas que llegaron a la ciudad neoyorquina desde Irlanda entre 1846 y los 1860. Muy, muy interesante, horriblemente violenta, sí. Bueno, los linchamientos y disturbios estaban amenazando la forma de gobierno estadounidense y no podían ser tolerados. En esta atmósfera de alarma y miedo es que aparecieron los relatos de la violencia en Carthage. En el contexto de una creciente medio nacional a la anarquía, es interesante reparar en que una de las principales quejas de los antimormones que los antimormones presentaron a la sociedad estadounidense fue que la ley Nauvoo no tenía poder. Ellos afirmaron que el Nauvoo City Charter, o sea, el derecho de ser una ciudad que les ofreció el gobierno, consentido por la legislatura del estado de Illinois, dio a José Smith poderes casi dictatoriales con los cuales él constantemente desafiaba las leyes del país. Significativamente, el cargo que trajo al profeta a Carthage, el lugar de su muerte, fue el de disturbios. Después de alguna maniobra legal y extralegal en la que el cargo de disturbios había sido desechado, José fue hecho prisionero en la cárcel del condado por un segundo cargo, esta vez por traición. Y el 27 de junio de 1844, aún bajo la protección del estado de Illinois, él y su hermano Hiram fueron asesinados por una muchedumbre. Y acá estos dos cargos, de traición y disturbios, fueron los dos cargos por los que fue arrestado una y otra vez. No, como dice él, por todo tipo de cargos. No, fueron esos dos. Disturbios, que fue arrestado cuando era un chico, por estafar al viejo Stowe, ¿no? que le iba a encontrar un tesoro, y el juez lo encontró culpable antes de que tradujera su libro de Mormón. Él ya estaba haciendo esas cosas.
Los primeros relatos de los asesinatos de Carthage originaron aparentemente en fuentes antimormonas y colocaron a los mormones mismos en el papel de agresores. Supuestamente los mormones habían tratado de rescatar al profeta de la cárcel y en la confusión resultante él y su hermano terminaron muertos. Basando su evaluación de la situación en estos informes erróneos, los periódicos asumieron que las muertes de los Smith era solo el resultado de la violencia mormona. En Pensilvania, por ejemplo, el 10 de julio de 1844, el Hollidaysburg Register declaró: «Es innecesario decir que este atentado sediento de sangre de parte de los mormones fue con toda seguridad la señal de una venganza segura». Seguridad de una venganza segura. Okay. Una carta en el North American de Filadelfia se refirió a la supuesta tentativa de rescate y concluyó que los Smith no fueron asesinados a sangre fría. Eventualmente, sin embargo, el hecho alrededor del asesinato se dio a conocer y la prensa, que ahora también estaba recibiendo informes de los disturbios en Filadelfia, expresó una gran perturbación en las noticias. Los gritos de ¡asesinato! Vinieron desde los periódicos del país y la condenación de que las acciones de la muchedumbre en Carthage fueron el comienzo de las serias implicaciones del incidente empezó a hundirse. Mientras que los acontecimientos en Filadelfia y Illinois claramente difirieron en naturaleza, en Filadelfia, por ejemplo, un disturbio entre dos turbas y en Carthage el asesinato de 2 hombres por una turba, pareció que no había duda en las mentes de los periodistas de que los dos estaban relacionados. Puede ser imposible determinar cuánto del espíritu sin ley de estos tiempos contribuyó al asesinato de José y Hiram Smith, pero la mayoría de los editores claramente vieron los asesinatos de Carthage como un síntoma de una enfermedad nacional. El reporte combinado, y como este hombre sigue ignorando, y como ya dije, la destrucción del Nauvoo Expositor también fue considerado por esos periódicos como un síntoma de la misma enfermedad y violencia nacional, pero él lo sigue ignorando. Continuamos. El reporte combinado de los disturbios en Filadelfia y los asesinatos en Carthage le dieron a la prensa una fuerte evidencia de que el temor a la enfermedad de la holocracia, la oclocracia, estaba arrollando al país. Y la oclocracia es la... ¿cómo se diría? Cuando la muchedumbre, una muchedumbre rige, ¿no? Es anarquía. Muchos escritos vincularon los dos incidentes y conjuntamente los condenaron de forma impresa. El 10 de julio de 1844, el Morning Register de New Bedford, Massachusetts, combinó un informe sobre la violencia en Carthage y Filadelfia bajo el titular: «Terribles disturbios y asesinatos. El profeta Smith asesinado. Más disturbios en la ciudad de Penn». Posteriormente, el North Carolinian de Fayetteville anunció que la guerra civil, con todos sus horrores, está sobre nosotros. Cae sobre nosotros simultáneamente desde el este y desde el oeste. Nativo americanismo en Filadelfia y mormonismo en Illinois. Ahora, nota aparte. Es muy curioso que el autor haya incluido este artículo como prueba de la indignación sentida por los periódicos nacionales por la muerte del profeta. Este diario, citado por este hombre, está disponible en el sitio web de la Biblioteca del Congreso, gratis para todos, y la reacción del periódico es lo contrario a lo que propone este artículo, en el que dice, este es sacado, puesto en contexto. Esto es lo que dice el artículo. Guerra civil, con todos sus horrores sobre nosotros, cae sobre nosotros simultáneamente desde el este y desde el oeste. Nativo americanismo en Filadelfia y mormonismo en Illinois. En Illinois ha habido por algún tiempo síntomas de una erupción. El vicio ha levantado su horrible cabeza entre los mormones a tal altura que se ha vuelto alarmante para la gente en general. Y Joe Smith, el profeta, y su hermano Hiram fueron arrestados y confinados en la cárcel y vigilados. En una nota al pie, el mismo artículo admite que, como los nativos americanos, los indios, fueron culpados por la violencia en Filadelfia y los mormones fueron originalmente culpados por la violencia que resultó en las muertes de José y Hiram, los dos grupos fueron vinculados como iniciadores en la agitación civil. Entonces, a diferencia de los casos anteriores, en los que el autor decide incluir los reportes que hacen quedar bien a la iglesia e ignorar los que la hacen quedar mal, en este caso está directamente usando un reporte negativo hacia los mormones y cambiando su significado para hacerlo sonar pro-mormón. La deshonestidad de este hombre es increíble. Condenando la violencia en Carthage, dice él, el New Hampshire Sentinel publicó:
Tememos seriamente que la muerte de los Smith se demostrará que fue un asesinato a sangre fría. Ley del linchamiento. La gente, los reales soberanos, así como en Filadelfia, y acá hay 3 puntos, así como en, 3 puntos, Filadelfia, actuando en masa sin ley y en contra de la ley. En la ciudad de Nueva York, el Working Man's Advocate declaró: debemos condenar las atrocidades renovadas en Filadelfia e Illinois. De modo similar, el New York Daily Tribune publicó un artículo lamentando las muertes de José y Hiram, concluyendo: es un asunto amargo y melancólico y dejará un lugar oscuro uno al lado del otro con los registros de los disturbios en Filadelfia en la historia de estos tiempos. Este es otro ejemplo de la deshonestidad del autor. Este periódico también puede encontrarse en el sitio de la Biblioteca del Congreso y dice, en contexto: últimas noticias de los mormones. Tenemos noticias de Nauvoo al IV. Todo permaneció tranquilo, aunque había miedo de que hubiera más violencia. El gobernador Ford ha tomado las medidas más fuertes para preservar la paz y ha escrito una carta en la que afirma que en la primera aparición de hostilidad por parte de los mormones, una fuerza de exterminio será enviada contra ellos. Se dice que Joe Smith, en la revelación que le dejó a su viuda, ha señalado a su hijo, un muchacho de 12 años de edad, como profeta en su lugar. Muchos de los mormones estaban abandonando Nauvoo y es algo probable que su ciudad será, a la larga, abandonada y que la tribu será removida enteramente del estado. Las dificultades mormonas han llevado al estado de Illinois a una deuda de unos $20,000, a la cual, en su presente condición empobrecida, se encontrará en extrema dificultad de poder pagar. El Dr. Foster, uno de los mormones que se separaron, se ha vuelto particularmente molesto para la tribu, y en su camino en Burlington de Quincy apenas escapó con su vida. Si lo capturan y lo matan, y amenazaron ruidosamente de que una cosa seguiría rápidamente a la otra, los soldados serán soltados encima de ellos y serán matados de a centenas. En conclusión, es un asunto amargo y melancólico y dejará un lugar oscuro uno al lado de otro con los registros de los disturbios en Filadelfia de la historia de estos tiempos. Increíble, ¿eh? La página siguiente del mismo volumen del diario habla de más amenazas violentas por parte de los mormones. Al leer el artículo completo nos damos cuenta de que no dice para nada que la muerte de los hermanos Smith es el asunto oscuro y melancólico, sino que la existente y la futura potencial violencia por parte de los mormones es el asunto oscuro y melancólico. A esta altura, a menos que podamos revisar todos los artículos en contexto citados por el autor de este ensayo, es difícil tomarlo en serio. Es también sorprendente que un periódico supuestamente académico como el BYU Studies no descubriera esos errores antes de publicar el artículo. Los disturbios en Filadelfia, continúa el ensayo, y los asesinatos en Carthage, entonces, tocaron por su parte un punto ya sensible en la psique estadounidense, y una lectura atenta de los informes del asesinato de los Smith muestra simplemente qué tan gravemente la muchedumbre fue condenada por su desobediencia a la autoridad gubernamental. De nuevo, al citar sus periódicos de manera tan selectiva, este ensayo nos hace creer lo contrario de lo que realmente sucedió. Están reescribiendo la historia. Los periódicos nacionales pueden haber estado alarmados por la muerte del profeta mormón, pero los que el autor cita dicen exactamente lo contrario. Los periódicos estaban en realidad alarmados por la violencia mormona. Pero dice, el Evening Post de New York City sintió que el asesinato de José Smith fue un asesinato tan cobarde y atroz como jamás se ha cometido. En Paris, Kentucky, el Western Citizen reflejó sentimientos similares, aduciendo el asesinato como un asesinato a sangre fría y deliberado. El Charleston Mercury de Carolina del Sur imprimió: parece cierto, por los relatos más recientes y auténticos, que los líderes mormones fueron intencionalmente y sin ofrecer resistencia asesinados en prisión. Esto es horrible. El reporte del Evening Post, y eso es nota mía, que dice que el asesinato de Hiram y José fue cobarde y atroz, es una colección de cartas de lectores, algunas de las cuales son positivas y otras negativas contra los mormones. En otras palabras, el que el asesinato fue cobarde y atroz no es la opinión del editor del diario, sino de la opinión del lector que envió la carta. Otra vez, la falta de información relevante hace que el reporte del autor de este ensayo sea extremadamente deshonesto. No hay versiones digitales de los otros 2 periódicos en el Internet, pero basados en la falta de honestidad del autor hasta ahora, no podemos confiar en que su reporte sea acertado.
Y continuamos. Reprendiendo a los asesinos, el Weekly Ohio State Journal declaró: "No puede haber excusa para la conducta de la muchedumbre". El Republican Compiler de Gettysburg creía que el acto consignaría a los perpetradores de ser descubiertos a la deshonra e infamia merecida. Al menos un informe que fue distribuido a lo largo de todo el país llegó inclusive a demandar condenación pública a la afrenta. Este artículo impreso en el Public Ledger de Filadelfia el 17 de julio atrevidamente afirmó que todos los hombres de un extremo de la Unión al otro deben condenar más enfáticamente el estallido en Carthage. Mientras que puede argumentarse de que esta condenación surgió de la simpatía por los mormones o del respeto y gusto por José Smith, la prensa nacional generalmente encontró poco que le gustara acerca de José o sus seguidores. El Albany Evening Journal de New York, por ejemplo, de Nueva York, después de denunciar las acciones de la muchedumbre en Carthage, procedió a etiquetar a José Smith como un vicioso, bárbaro, vil y vagabundo. De modo semejante, el Hampshire Gazette de Northampton, Massachusetts, sintió poco pesar sobre la muerte de José Smith, pero se acongojó por la forma de su muerte. Ahora, de todos los diarios citados, los que podemos revisar y a los que tenemos acceso, contradicen lo que el autor dice en este párrafo. Ninguno de los periódicos revisados muestra ninguna simpatía ni respeto por José ni por los mormones. No es que no se haya merecido al menos la lástima que la manera de su muerte podría haber ocasionado, pero ninguno de los diarios a los que tenemos acceso dicen eso. Continúa. No nos lamentamos de que este impostor bestial, José Smith, haya sido eliminado. No tenemos duda de que él ha cometido crímenes, dignos de 100 muertes, pero deploramos la manera y las circunstancias de su muerte, como eminentemente malvadas, deshonrosas y peligrosas en sus tendencias. Tal actitud hacia el profeta mormón sugiere que había algo más que la muerte o incluso el asesinato de un hombre. De hecho, el Pittsburgh Catholic, una publicación que podría esperarse que se opusiera a José Smith en los argumentos religiosos, porque Pittsburgh Catholic significa el católico de Pittsburgh, dijo: "La atrocidad de este acto no puede ser suavizada por las atrocidades cometidas por Smith y los archiimpostores. Lo que convirtió a este asesinato en tal atrocidad fueron la forma y las circunstancias del asesinato. Como los disturbios de Filadelfia, las acciones de la muchedumbre en Carthage fueron peligrosas en sus tendencias". Para aclarar, este periódico es el único que podemos revisar que dice realmente lo que el autor del ensayo nos dice, excepto que la cita ha sido cortada. En su totalidad, el artículo del Pittsburgh Catholic dice: "La atrocidad de este acto no puede ser suavizada por las atrocidades cometidas por Smith y sus archiimpostores, porque estaba en manos de las autoridades constituidas y tenía el derecho de ser protegidos". Entonces, no es que José Smith, según el diario, no se mereciera este trato, sino que no se lo merecía porque estaba en manos de las autoridades, significando que obviamente iba a recibir su castigo merecido. La aclaración, ignorada por el autor de este ensayo, parece querernos decir que, si las autoridades no hubieran capturado a Smith, tal vez el asesinato hubiera sido merecido. ¿Se entiende? Sin duda, dice el tipo no todos los periódicos denunciaron con entusiasmo el estallido en Carthage, como pudiera esperarse. Algunos periódicos locales de Illinois rápidamente fueron en defensa de sus vecinos. El Belleville Advocate de Illinois publicó un informe del asesinato. "Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra". Otro periódico de Illinois simpatizó con la muchedumbre, afirmando que la gente fue llevada a la desesperación al pensar en tener otra vez a este monstruo libre en la comunidad. Pero el defensor más elocuente de los asesinatos en Carthage fue el Warsaw Signal. El Signal, una vigorosa publicación antimormona, y eso es verdad, fue editada por Thomas Sharp, quien posteriormente fue juzgado y declarado inocente de su parte en el asesinato del profeta, incluso cuando la evidencia sugería fuertemente que él jugó un papel principal en incitar a la muchedumbre que tomó por asalto la cárcel de Carthage. Después del asesinato, su periódico sacó fielmente la cara por la muchedumbre, refiriéndose a la teoría revolucionaria de Locke, el derecho de la gente de tomar la ley en sus manos, para justificar la ejecución de los Smith. En el preludio de su defensa del incidente, el señor Sharp indica qué tan ampliamente generalizada fue la condenación del asesinato. La ejecución sumaria
de dos de los líderes mormones, José y Hiram Smith, en Carthage, el 27 de junio, ha despertado un profundo interés desde el extranjero, así como también en casa, y ha traído sobre nosotros la censura más severa de casi toda la prensa, por lo que hemos escuchado. Desde la expresión casi unánime de los escritos que nos han llegado, no dudamos que el mismo grito de indignación de «asesinato a sangre fría» harán eco desde un extremo al otro de nuestra ampliamente esparcida unión. Incluso Thomas Sharp, tratando de justificar el asesinato, supo que la mayoría del país no aceptaría una justificación. Ahora, a mí me gustaría poder leer el original de la publicación de Sharp. Tal vez él esperaba esta reacción, y puede haberla habido, y en varios diarios a lo largo del país, pero tal condenación no fue universal. Como ya hemos visto, la mayoría de los periódicos, incluyendo los citados por este autor, condenaron no a los asesinos, sino a los mormones, por haber incitado la violencia que llevó al asesinato de los Smith. Continúa. El Albany Evening Journal concisamente detalló la respuesta de la nación hacia la defensa del signo de las acciones de la muchedumbre. Por más impostor y disoluto que José fuera, juicio y convicción debería proceder la sentencia y ejecución. Los periódicos de Illinois tuvieron que admitir que la muchedumbre, y así se desempeñaron en rectificar las agresiones cometidas a nuestras leyes por sus víctimas, ha quebrantado cada precepto de deber, honor y justicia. Tal como los disturbios entre los irlandeses y los nativos habían avergonzado a Filadelfia, así ahora los asesinatos avergonzaron a Carthage e Illinois. Un escrito dio fe de que la conducta de la muchedumbre de Carthage fue una deshonra para su pueblo y para el Estado, mientras otros reclamaban que los perseguidores del mormonismo en Illinois habían cometido un acto que deshonra incluso a la vida salvaje. De hecho, la deshonra de tal incidente fue conocido no solo como una mancha en Illinois en particular, sino en la nación en general, como el Pittsburgh Sun de Massachusetts tristemente comentó. Cualquier cosa que sea que se piense del mormonismo, cada simpatizante del orden y la justicia debe condenar esta afrenta. La ley puede ser demasiado débil para alcanzar a los agresores, pues vivimos en el centro de la agresión sin ley, pero estas escenas reflejan la deshonra del país con un tinte más profundo que todas las monstruosidades y los disparates que incluso rumor, con su poder de exageración, haya podido asociar con Nauvoo. Tales lamentaciones fueron seguidas de aseveraciones de que los actos de anarquía, tales como la violencia en Carthage, ponían en peligro la libertad del país. Usando como prólogo un relato del asesinato de los Smith, por ejemplo, el Morning Register de New Bedford, Massachusetts, escribió: «Las escenas de anarquía, confusión y el derramamiento de sangre están siendo promulgados en nuestro país, lo cual puede causar que cada amigo del orden y de las leyes del país y las instituciones se pregunte: ¿a dónde estamos llegando? El espíritu de anarquía y la violencia que predominan en algunas secciones de la tierra debe ser cesado, debe ser sometido, o le podemos decir adiós a la libertad de opinión y de expresión». Este comentario es particularmente irónico si se considera que fue justamente el intento por parte de José Smith de abolir la libertad de prensa del Nauvoo Expositor lo que lo llevó a su aprisionamiento y luego a su injusto asesinato. Un artículo llamado El progreso de la ley en la muchedumbre en el Pittsburgh Morning declaró: «El asesinato de José Smith y su hermano Hiram es otra temible prueba del rápido progreso que la ley de la muchedumbre está teniendo en nuestro país y creará presentimientos de alarma sobre la permanencia de la seguridad interna del país si el brazo fuerte de las autoridades civiles no se levanta para proteger a ciudadanos de todo tipo de opinión. Esta disposición de la Constitución, que significa concederle permiso a todos para adorar a Dios según los dictámenes de sus propias conciencias, está convirtiéndose en letra muerta. La libertad de culto de la cual nos jactamos pronto será pisoteada bajo los pies de la muchedumbre, cuyas pasiones brutales solo pueden ser apaciguadas por la destrucción de propiedad y el derramamiento de sangre». Como estos reportajes muestran, las acciones de la turba en Carthage fueron vistas como parte de una tendencia nacional de ausencia de ley. No obstante el alivio que haya sido para algunos estadounidenses el final de José Smith, el sacrificar el Estado de Derecho y el principio de orden social fue un precio demasiado alto para pagar por la muerte de un hombre. En un tiempo de violencia y amenaza de anarquía, tanto mormones como estadounidenses afrontaron un futuro incierto.
A nivel nacional, el asesinato de José y Hiram se vio como otra manifestación de la ley de la muchedumbre y fue condenada por sus temibles implicaciones. Para los estadounidenses, la muchedumbre de Carthage representó una pérdida de seguridad y orden. Al ocurrir en el momento en que esto pasó, en medio de la agitación civil nacional de mediados de los 1800, el asesinato del profeta y su hermano agregó combustible al ya intenso problema de violencia de la muchedumbre. Y a mí lo que aprendí yo de este artículo no fue algo demasiado nuevo, ¿no? Pero es que los Estados Unidos de los mediados de 1800 era un lugar increíblemente violento. Y mucha de la violencia era causada por los nativos, digamos los ingleses que se habían mudado acá 100 años antes, y creían que ellos eran dueños de todo. Entonces cuando vinieron los irlandeses y los alemanes y los los italianos, esta gente empezó a sentirse muy a la defensiva y los empezaron a atacar, a asesinar a sangre fría. Como consecuencia, los irlandeses, los italianos, los alemanes empezaron a defenderse. Y en lugares como Chicago, que la violencia reina hasta hoy en día como nunca antes, es a causa de eso, de que esta violencia de que entre los nativos y los que no pertenecen, hoy en día podemos decir entre los blancos, los gringos, entre los irlandeses y entre los italianos y entre los negros, es a causa de la falta de aceptación el uno del otro. Y lamentablemente esto lo que hizo fue crear una conciencia nacional. Hasta hoy en día tenemos gente que piensa exactamente de esta manera. Y si fuera decisión de ellos, andarían matando mexicanos por la calle a diestra y siniestra, como diríamos. El artículo dice, la prensa no podía ignorar el asesinato a pesar de sus sentimientos acerca de José Smith y sus doctrinas. Los principios de orden social eran más importantes que las persuasiones religiosas. La ley y el debido proceso eran, en la mente de los estadounidenses, más importantes que lo que les gustara o no les gustara. Ninguna muchedumbre anticatólica o antimormona podía ser justificada. Si bien estoy en completo desacuerdo en que se use la violencia para resolver problemas de desacuerdos políticos, a menos que uno tenga la oportunidad de pegarle una trompada a un nazi en la cara, entonces a ello le doy. Ya que el asesinato de Smith no tenía nada que ver con su religión, sino con sus ideas teocráticas y militaristas, la opinión del autor de este ensayo es extremadamente parcial en su interpretación de la historia que rodea al asesinato de Smith. Como ya se ha demostrado, el artículo ignora los crímenes mormones y la reacción nacional a tales desacatos, mientras que exagera e incluso miente cuando piensa que es necesario al mencionar la negativa reacción nacional hacia el asesinato de José Smith. De nuevo, si bien este asesinato fue absolutamente innecesario, ilegal y requería el castigo de los perpetradores, no puede haber sido tan impactante cuando uno considera que la violencia a nivel nacional estaba fuera de control, como el mismo artículo también afirma. De hecho, una nota al pie explica que al menos 60% de las ciudades estadounidenses con una población de 20.000 o más, ya para 1850 experimentaron algún grado de desorden mayor en el periodo de 1830 a 1865. Entonces, ¿cómo pudo haber sido tan desproporcionada la reacción a la muerte de 2 personas, como Ellsworth afirma, si habían cientos de asesinatos todo el tiempo a lo largo del país? En conclusión, este artículo es interesante en los recursos primarios que ofrece y en el fondo histórico estadounidense que proporciona, pero no es un estudio objetivo ni serio y me animaría a afirmar no es respetable a causa de sus técnicas deshonestas. De todos modos, es un curioso vistazo a la reacción nacional a la muerte del profeta de esta religión que, a pesar de su tamaño relativamente minúsculo, causó tanto alboroto en su tiempo. Gracias por escuchar esta edición de Pesquisas Mormonas. No se olvide de visitar nuestro website en pesquisasmormonas.com o pesmor.com y nuestro blog en pesquisasmormonas.org o pesmor.org.
También tenemos un grupo de Facebook donde la discusión siempre es animada, y si tiene un comentario, pregunta o hate mail, puede enviarlo a manuel@pesquisasmormonas.com. Y si por alguna razón ha abandonado la iglesia y ya no sabe qué hacer con todos esos miles de dólares extras ahora que ya no paga el diezmo, le agradeceríamos si nos envía $1 o $2 por medio de Patreon en patreon.com/pesquisasmormonas o en paypal.me/pesquisasmormonas para ayudarnos a cubrir los gastos de domain y hosting del podcast. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima semana. La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón por Clive Romney. La canción previa a esta es Lo ora el profeta del ex de Acevedo, y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz. ¿Por qué ayudar a pesquisas mormonas para que mi papá pueda pagar los websites del podcast y de los videos? Gracias. Pesquisas mormonas. Pi, pi, pi.